tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos otra vez aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, como todos los domingos en Cinevisión de 2 a 3. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Usted sabía que septiembre, octubre fue el mes de las enfermedades hematológicas, de los cánceres hematológicos? Mes de septiembre. Yo me enteré tarde, pero de todas formas es muy interesante el tema y por eso invitamos a una destacada especialista, hematóloga y medicina interna, que se trata de la doctora Apolina Ayala de Lamboglia, quien estará con nosotros hoy abordando todos estos temas. Así que luego de la pausa comercial, siga con nosotros, no nos quite. Buenas tardes, queridos amigos dominicanos. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y tal como habíamos dicho, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Se trata de la doctora Apolina Ayala de Lamboglia, doctora, médico, hematóloga y medicina interna. Buenas tardes, doctora. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por acceder a nuestra invitación. Buenas tardes. Gracias a ustedes por volverme a invitar. Y sobre todo para hablar de un tema que realmente es mi diario vivir en mi práctica médica, como son las leucemias, linfomas y mielomas. Sí. Revisando el calendario, nos dimos cuenta de que, un poco tarde, ¿verdad?, que septiembre era el mes del cáncer hematológico, todo el mes, incluso hubo actividades en la prensa y en las redes y todo eso. Y para eso invitamos a la doctora Ayala, quien ha venido anteriormente, para que nos hable hoy de todos los cánceres hematológicos, es decir, linfomas, leucemias, cáncer de células plasmáticas, todo eso. ¿Y cuáles son los cánceres más frecuentes de tipo hematológico, doctora? Sí, tenemos que los cánceres de la sangre, como bien usted dijo, son los linfomas, las leucemias y los mielomas. Y representan una mortalidad a nivel mundial del 5% de las causas de cánceres, ¿ve? Dentro de las neoplasias de la sangre más frecuentes tenemos los linfomas. En segundo lugar tenemos los mielomas y las leucemias. A veces la población no sabe que en la sangre se da cáncer. Siempre escuchamos cánceres en los órganos, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, pero en la sangre como tal, cuando nosotros hablamos de sangre, es difícil pensar que en la sangre puedan ocurrir cánceres. ¿Estos cánceres, doctora, se ven en los adultos exclusivamente o los niños también pueden padecer de estos tipos de cánceres? Sí, los linfomas y las leucemias pueden ocurrir a cualquier edad. Claro, hay unos tipos de linfomas y de leucemias que son más frecuentes. Por ejemplo, en niños tenemos que las leucemias linfoblásticas se ven con mayor frecuencia. En los adultos, las leucemias mieloblásticas, y igualmente con los linfomas. Los linfomas sabemos que son dos grandes grupos que se dividen. Tenemos el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Para decirle un ejemplo, el linfoma de Hodgkin es más frecuente en los pacientes adultos jóvenes. Pero sin embargo, ya en la edad de envejecimiento hace un pico donde también es frecuente a esa edad. Los linfomas no Hodgkin pueden presentarse a cualquier edad y dependiendo del tipo histológico es más frecuente en niños o, por ejemplo, como es el linfoma de Burkitt, que se ve con mayor frecuencia en niños. Y luego tenemos los otros linfomas que hablar, por ejemplo, del linfoma no Hodgkin es algo muy amplio. Hay más de 60 subtipos de linfoma no Hodgkin. Entonces, por eso es tan importante uno, al hacer el diagnóstico, poder clasificarlo, porque cada tipo de linfoma tiene un esquema de tratamiento
que puede ser diferente. Y esta clasificación o subclasificación se hace a través de técnicas de inmunohistoquímica, ¿verdad? De detectar receptores o HLA en esas células y esas cosas. Sí, es importante hacer el inmunofenotipiaje. Hay que hacer citometría de flujo, los estudios citogenéticos, para poder clasificarlo de manera adecuada y poder dar un tratamiento adecuado, ¿ve? Porque el linfoma no Hodgkin es un linfoma donde a veces el diagnóstico se hace tardío, porque las manifestaciones clínicas no son como muy floridas. Por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, podemos detectarlo a más temprano, porque el paciente da más síntomas, el paciente que te hace ganglios, o sea, adenopatías, aumentos de ganglio a nivel de cuello, a nivel de las axilas, a nivel inguinal. Pero ya el linfoma no Hodgkin, cuando viene a dar manifestaciones clínicas, puede estar en estadio avanzado. Hay una famosa fiebre que dan estos linfomas, ¿no es así? ¿Cómo se llamaba? De Pell-Epstein, algo así. Una de las manifestaciones clínicas es la fiebre, sin infección y sin causa aparente. Otra manifestación, aparte de las adenopatías, o sea, de los aumentos de ganglio, que es una de las más frecuentes, tenemos también la sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa aparente, debilidad general, decaimiento, y cuando ya la enfermedad está más avanzada, pues puede haber anemia, puede haber trombocitopenia, que es plaquetas bajas en sangre, puede haber una leucocitosis, porque los linfomas se inician en el sistema linfático, o sea, en los ganglios linfáticos. En cualquier lugar que haya ganglio puede haber infiltración por linfoma, también a nivel de vaso. Entonces, cuando la enfermedad está avanzada, pues puede infiltrar cualquier órgano de la economía, puede infiltrar hígado, puede infiltrar cerebro, riñón. Por eso la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano para un tratamiento temprano también y poder controlar. Y en muchos casos también, dependiendo del estadio clínico de la enfermedad, o sea, cómo está extendida y del tipo histológico, podemos encontrar curación. Se pueden curar ciertos pacientes en el linfoma no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin, como es un linfoma menos agresivo, donde la sintomatología se presenta más temprano, pues el paciente llega al médico en estadio temprano. Y cuando la enfermedad no está generalizada, podemos tener curación hasta de un 80 a 90%. Sí, sí. Igual que la leucemia, si se detectan a tiempo y tienen un tratamiento efectivo, también son... Sí, son curables. Son curables. Hay leucemias, sobre todo en niños, se logra una mayor curación que en adultos. Pero yo tengo pacientes adultos curados de leucemia aguda. Sí. Doctora, en los tiempos de estudiantes se vinculaba entre la etiología o la causa que hacía formar estos cánceres, sobre todo el linfoma. Se hablaba de un virus emparentado con el virus de la inmunodeficiencia humana, del SIDA, que es el HTLV1, B2, que lo portaban los gatos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Existe una causa de los linfomas? Sí, en los linfomas hay etiología viral que se asocia, entre ellos está el virus de Epstein-Barr, que se asocia al linfoma, igual que el virus de VIH. Por eso, dentro de los estudios que uno hace cuando sospecha linfoma en un paciente, estas son parte de las pruebas que se realiza, porque sí, hay una relación y está demostrado. Los pacientes VIH positivos pues tienen una tendencia mayor a ser linfoma. Doctora, y con respecto a la sintomatología que usted menciona, en los adolescentes, ¿cuál síntoma podría llamarnos la atención de que pudiera estar cursando con una neoplasia de este tipo hematológico? Porque muchas veces la leucemia también da en niños adolescentes. Sí. Entonces, ¿qué puede presentar el niño? ¿Cansancio, dolor en los huesos
porque muchas veces yo he escuchado personas que, médicos ortopedas, que dicen que el crecimiento duele, como que cuando los niños están creciendo es normal que le duelan los huesos, porque muchas veces el crecimiento duele, pero he visto casos de que hay pacientes que lo que presentan en dolor en los huesos y cansancio, y se trata de una leucemia. Sí, específicamente la leucemia linfoblástica aguda infiltra, le gusta mucho infiltrar a nivel óseo y eso provoca dolor. El hueso, entonces sí. Puede haber dolor, cansancio, debilidad, palidez, fiebre, como dije anteriormente, sudoración nocturna, las adenopatías, o sea, ganglios aumentados de tamaño. Por eso es importante que cada persona debe hacerse su chequeo 2 veces al año, porque a veces no hay un síntoma específico y el paciente se siente cansado, débil, piensa, bueno, quizás es un proceso viral banal y puede estar cursando con una leucemia o con un linfoma. Yo he visto y he diagnosticado muchos pacientes con pruebas de laboratorio. Como hallazgo casual, el paciente te tiene una leucocitosis que a veces no es importante. Y cuando tú comienzas a investigar, pues es una leucemia o puede haber un linfoma. La sintomatología, no hay una sintomatología específica. Son varias, como le mencioné, pero sí es importante hacer un chequeo al menos cada 6 meses. A veces puede ser también dolor abdominal, otras veces puede ser dolor de cabeza, o sea que la sintomatología varía mucho. Muy amplia. Doctora, usted dijo que hace un momento que el linfoma viene de los linfocitos, sí, que están principalmente, aunque están en la sangre, su sede es el ganglio linfático. Entonces, la leucemia viene de los leucocitos que circulan en la sangre, los glóbulos blancos. sí. Y el tumor de células plasmáticas viene de los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Pero en el hemograma, ¿cómo nos damos cuenta a veces que un paciente tiene leucemia? Le sube el conteo de leucocitos. Sí, no hay un marcador enzimático o algo así en la sangre. Mira, hay varias pruebas que te orientan. El hemograma, si el paciente no tiene infiltración a nivel de médula ósea, los hallazgos no van a ser importantes. Pero tenemos, por ejemplo, la eritrosedimentación, donde se eleva. Hay una prueba que se llama LDH, que también puede estar elevada. Puede haber alteración de las pruebas hepáticas. Y lo más importante es como uno poder ver cualquier hallazgo que haya a nivel del hemograma, porque en el hemograma pues puede haber una linfocitosis únicamente y los glóbulos blancos generalmente están elevados, sobre todo en las leucemias, pero hay leucemias que te cursan con una pancitopenia. Pancitopenia significa que están disminuidos los glóbulos blancos, hay anemia y hay trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Hablarle como de un hallazgo así específico es un poco difícil, salvo cuando la enfermedad ha infiltrado mucho la médula. Cuando hay infiltración de médula, pues uno se da cuenta porque hay una leucocitosis, porque te reportan que hay células inmaduras en sangre periférica que no deben aparecer. Uno como hematólogo pues hace un frotis de sangre periférica y ahí puede valorar y ver cómo están las células inmaduras presentes y ahí ya uno hace un diagnóstico. Pero cuando hacemos un diagnóstico de leucemia por un frotis de sangre periférica no nos quedamos ahí, porque es importante hacer las otras pruebas, ya las pruebas complementarias, la que te le pone el apellido a la leucemia, porque hay en las leucemias linfoblásticas hay varias subclasificaciones, al igual que en la mieloblástica, que es mucho más amplia todavía la clasificación, y dependiendo del tipo de leucemia, entonces que se le va a dar tratamiento, porque tenemos guías que son guías internacionales para cada una de estas patologías.
Claro, el tratamiento va a ir orientado acorde a cómo se clasifique la enfermedad. Exacto. Doctora, y aquí en el país se cuenta con los recursos para darle el tratamiento a estos pacientes completo, no hay que salir del país. Aquí en oncología hematológica ustedes cuentan con todos lo que es trasplante de médula ósea, tratamiento de quimio. ¿Cuenta la República Dominicana con todo eso para tratar los pacientes? Sí, aquí se ha avanzado mucho en relación cuanto al tratamiento de estos pacientes. Sabemos que son tratamientos muy costosos. Claro. Y los pacientes que tienen un seguro médico, pues le aprueban 2 millones de pesos. Sabemos que 2 millones de pesos no alcanza para un tipo de enfermedad como esta, pero luego que se le acaba los recursos a nivel de las ARS, pues entonces van al Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros contamos con medicamentos novedosos que están actualmente en el país, donde sí se puede tratar el paciente. También contamos con trasplante de médula. Tenemos que en la Plaza de la Salud hay una unidad de trasplante de médula ósea. Trabajan más con trasplante autólogo, o sea, con célula del mismo paciente, que con trasplante halogénico, que es de donantes compatibles, pero sí contamos con ese recurso. En cuanto a los estudios para hacer la clasificación de las leucemias, no tenemos un laboratorio y entonces lo mandamos fuera. Lo mandamos a Estados Unidos, hay un grupo que lo manda a España, pero sí podemos hacer todos los estudios de investigación para poder clasificarla. Doctora, para el diagnóstico en sí, para el diagnóstico bien agudo de una de estas enfermedades y para su subclasificación, tenemos entendido que para el linfoma se hace una biopsia del ganglio, ¿verdad? Sí. Para la leucemia, ¿cuál es la prueba contundente? ¿Una punción medular o simplemente con el frotis sanguíneo? No, basta? el frotis sanguíneo nos da un diagnóstico. Ya digo, bueno, este es un paciente que tiene una leucemia, pero ahora tenemos que clasificar esa leucemia, porque morfológicamente por el microscopio no podemos. Tenemos la idea, ¿verdad? Por las células que está implicada, la que se ve con mayor frecuencia, si hay unas alteraciones morfológicas, por ejemplo, que aparecen en las leucemias mieloblásticas agudas, que se llaman bastón de Auer, pero tenemos necesariamente que hacer inmunofenotipiaje, tenemos que hacer citometría de flujo, tenemos que hacer estudio citogenético para que ya tener la clasificación real de la leucemia, porque sin eso tampoco el seguro, la ARS, no te va a aprobar ningún medicamento. Con un frotis de sangre periférica, porque el paciente tiene una leucemia, no es suficiente. Tiene que tener el estudio de inmunohistoquímica. Entonces ya, con ese estudio, un resumen clínico que hace desde el paciente, la manda a la ARS con el esquema de tratamiento que le va a poner y el paciente entonces se le aprueban sus medicamentos. ¿Esos estudios especiales de inmunohistoquímica se hacen con la tinción periférica o hay que hacer una punción medular? Con la médula ósea. Con la médula porque el ósea. diagnóstico definitivo va con hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula ósea. Entonces eso se manda en un kit especial y se estudia y luego nos mandan el reporte. Y ya con eso pues podemos tratar el paciente. Doctora, ¿cuáles factores de riesgo se han demostrado que pueden hacer que una persona desarrolle un cáncer hematológico? Mira, tenemos la exposición a radiaciones. Las personas que son muy expuestas a radiaciones tienen probabilidades de hacer leucemia. Igual los que se exponen a benceno tienen también esa... ahí ocurren alteraciones cromosómicas y pueden desarrollar leucemia. O sea, uno nace con cierta predisposición para tal o cual enfermedad. Uno nace con predisposición para tener diabetes, hipertensión arterial, y así ocurre con las enfermedades hematológicas. Lo que pasa es que ahora tenemos muchos factores que pueden incidir. Tenemos muchas luces de LED, tenemos muchos televisores en la casa, tenemos microondas, o sea, tenemos más exposición que lo que teníamos antes.
También está la etiología viral, como le mencioné, está el virus de Epstein-Barr, el virus del VIH, el HTLV1. También tenemos pacientes que han recibido radioterapia, pacientes que han recibido quimioterapia, tienen más probabilidades de hacer una leucemia. Estos son factores que hay que tomar en cuenta. Sí. Antes se decía que los fotógrafos que revelaban fotos, esa gente que usted sabe que antes eran unos rollos que había que revelar fotos, que las personas que trabajaban eso le daban leucemia y que desarrollaban cánceres en la sangre, los que revelaban fotos, y algunos ciertos tipos de trabajos como los rayos X, los que hacen imágenes, los que trabajan en imágenes, sí, claro. Tirando placas y esas cosas, si no usan una indumentaria adecuada, pueden ser luego desarrollar un cáncer hematológico. Es por esto que ahora se visten los radiólogos, sí, claro, y se cubren. Se le pone un delantal de plomo pero que antes no se usaba eso. Entonces muchas personas desarrollaban enfermedades de este tipo por su tipo de trabajo que hacían. Sí. Pero que ya, gracias a Dios, se cuenta con esa ropa que protege al técnico que realiza las imágenes de laboratorio. Doctora, en su consulta particular, en su vida profesional, hablando de este tema de ocupación y padecimiento de cánceres hematológicos, ¿usted ha visto algún grupo profesional, algún grupo laboral? Mire, yo he tenido en mi vida laboral 3 pacientes que han sido radiólogos o trabajaban en, bueno, no es el caso nuestro, en plantas nucleares o que eran técnicos de rayos X y tenían una exposición constante y frecuente a los rayos X. ¿Ha tenido usted esa experiencia o simplemente uno lee eso en los libros? Sí, no, fíjese que incluso han habido médicos que han hecho síndrome mielodisplásico. Sabe que el síndrome mielodisplásico es comprende un grupo de enfermedades donde puede haber alteración de 1, 2 o de las 3 líneas celulares, ¿no? O sea, ya sea de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y hemos visto médicos que, oncólogos, ¿verdad? Porque las cosas antes eran diferentes. La quimioterapia uno mismo la preparaba y sin ninguna protección. Ahora no, ahora existe toda la protección para prepararla. Y sí hay médicos que han hecho síndrome mielodisplásico. Y una de las probables causas, uno la atribuye a toda esa exposición que tuvieron a esas quimioterapias, a esas inhalaciones, porque muchas veces también, no solo también por la piel se pueden recibir, absorber. Claro. Sí. Y sí, y he tenido pacientes, claro, yo he tenido pacientes que están expuestos a las radiografías, muchos rayos X, a muchas tomografías, ¿usted ve? Donde uno dice, bueno, probablemente este es un factor que ha contribuido y son de las recomendaciones que uno le hace a los pacientes. Cuando yo tengo un paciente con una leucopenia o con una trombocitopenia que no está muy clara, pues la parte de la consejería es importante. Uno le dice, no puedes ponerte a los insecticidas, solventes de pintura, esos quitamanchas que para limpiar esos metales. Usted ve, todas esas cosas pues es parte del proceso, del consejo que uno le da al paciente para que pueda pues... Y doctora, y ese síndrome es muy interesante eso, porque hay muchos médicos en el país. Que ese síndrome mielodisplásico, ¿qué presentación tiene en el hemograma? ¿Se ve en el hemograma? Sí. ¿Un déficit celular? Generalmente se diagnostica más por el hemograma. Es un paciente, por ejemplo, que tiene una anemia y hace todos los estudios, hace el perfil de hierro, perfil de vitamina, hace sus pruebas renales y todas las pruebas te dan negativas, pero el paciente tiene una anemia y cuando le haces, por ejemplo, los depósitos de hierro, el perfil de hierro, vemos que la ferritina, en vez de estar
baja, está elevada. Incluso hay pacientes que hay que dar tratamiento con quelación de hierro, o sea, hay que quelar ese hierro porque te tienen 3.000, 4.000 de ferritina. De una ferritina en una mujer, por ejemplo, es hasta 150, te puede llegar a 4.000. Entonces tiene que quelar ese hierro. Cuando hace determinación de vitamina B12, es una vitamina B12 que está elevada. Entonces ya por ahí tú vas orientando que tu diagnóstico es un probable síndrome mielodisplásico. Se diagnostica también con un aspirado, una biopsia de médula ósea y se le hace los estudios de citometría de flujo, el estudio de citogenético y ahí se clasifican. ¿Y se tratan igual, doctora? ¿Se trata como si fuera un cáncer también? No, sí, porque hay varios grados de síndrome mielodisplásico. Hay de bajo grado, estos son pacientes que no tienen sintomatología, los observa, por ejemplo, si tienen anemia, le pone factor estimulante de serie eritroide, como es la eritropoyetina, y si es leucopenia, pues lo observa y le da su consejería. Eso cuando son de bajo grado. Cuando son de grado intermedio, pues va a tratar igual la sintomatología, y cuando son de alto grado, estos son los pacientes que pueden evolucionar hacia una leucemia. Cualquier síndrome mielodisplásico puede evolucionar a leucemia. Es como, yo digo, una antesala hacia una leucemia. Se puede virar. Muy interesante. Sí. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma, vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista en la tarde de hoy. Aquí retornamos a nuestra entrevista en la tarde de hoy con la doctora Apolina Ayala, médico hematóloga internista, la cual estamos conversando sobre los cánceres que se originan en la sangre, de origen sanguíneo, los linfomas, las leucemias, y también hablamos de los síndromes mielodisplásico, que eso fue en lo que nos quedamos. Doctora, ¿en qué zona del país usted ha recibido más casos de leucemia y de linfomas? Y si estas zonas están relacionadas con algunas industrias o factores ambientales que puedan asociarse a que estas personas cursen con esta enfermedad. Sí, por ejemplo, en la zona de Bonao, ahí yo he tenido una mayor frecuencia de pacientes con leucemia y con síndrome mielodisplásico, al igual que en la zona de Jaina. Es muy probable que haya cierta relación entre las exposiciones que hay, ambientales que hay en esa zona. Exactamente. Doctora, también en la consulta veo pacientes que en vez de trombocitopenia tienen trombocitosis, es decir, un exceso de plaquetas. Y lo he visto un hecho relativamente bastante frecuente, que está asociado a muchísimas condiciones del cuerpo, enfermedades, pero existe la trombocitosis esencial, que se trata con hidroxiurea, me parece, que es uno de los medicamentos que se usan para la falsemia también. Sí. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que pasa con ese problema? El aumento de plaquetas se relaciona mucho con los trastornos mieloproliferativos. Lo contrario de los mielodisplásicos. Mielodisplásicos. Okay. Sí, los trastornos mieloproliferativos son la trombocitemia esencial, tenemos la policitemia vera y la mielofibrosis. Mielofibrosis, sí. Entonces, en estos trastornos puede haber un aumento exagerado de plaquetas. A veces tenemos plaquetas en 1 millón y pico, donde sabemos que los valores normales van de 150 hasta 450. Algunos laboratorios te dan esa referencia. Y también este es un paciente donde son muy propensos porque te pueden hacer sangrado, porque las plaquetas que tienen no son plaquetas de calidad, pero también te pueden hacer trombosis, ¿sí? Y hay que diagnosticarlos y hay que tratarlo. Sí. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo donde hay
elevación de las 3 líneas celulares. Un paciente que te tiene un hematócrito y una hemoglobina bastante elevada, te tiene las plaquetas elevadas y los glóbulos blancos también, y cursan también con esplenomegalia. El tratamiento es bajar esa carga, sobre todo de plaquetas, para evitar que puedan hacer trombosis. La hidroxiurea es uno de los medicamentos que utilizamos. Son enfermedades que son crónicas, que pueden evolucionar hacia una leucemia también, y hay que mantener el paciente en seguimiento de manera constante. Vigilante. Sí, hay que vigilarlo. En la policitemia vera, pues muchas veces tenemos que hacer la llamada flebotomía terapéutica, donde tenemos que donar sangre. Tienen que donar sangre. Es una sangre que no se puede utilizar, es para mejorar esa carga que tiene el paciente, esa carga de masa roja, o sea, de eritrocitos, y también se le da tratamiento con hidroxiurea. Como le dije, estos pacientes también pueden evolucionar hacia una leucemia. Y en la mielofibrosis, el paciente que te puede cursar con una pancitopenia, donde todos los elementos de la sangre están bajos, con una gran esplenomegalia. En esos casos de la mielodisplasia con anemia y leucopenia, ¿estos pacientes responden a la eritropoyetina y al filgastrin? Sí, la gran mayoría de estos pacientes responden. Hay pacientes donde para tú disminuir los requerimientos transfusionales, porque muchas veces cursan con una ferritina elevada, y mientras más transfusión, más se eleva el hierro en el organismo, entonces se le pone eritropoyetina. Y la gran mayoría de estos pacientes responden bien. El que no responde, entonces va a un régimen de transfusión sanguínea. Doctora, con el advenimiento de los nuevos tratamientos y con lo que ha crecido la oncología en todos los niveles, ya que aquí hemos entrevistado a varios oncólogos, y que los casos de oncología están apareciendo más temprano, o sea, en pacientes más jóvenes, y asimismo han aparecido múltiples tratamientos nuevos y modernos que ayudan a la sobrevida de los pacientes. En el caso de ustedes, de los hematólogos, ¿estos tratamientos realmente son efectivos? ¿Han habido avances en que el paciente la sobrevida vive más, o simplemente sigue siendo lo mismo? No, la hematología ha evolucionado de manera increíble. Si nos ponemos a comparar lo que hacíamos hace 10 años con lo que estamos haciendo ahora, hay una gran diferencia, porque hay medicamentos novedosos, medicamentos donde tú le pones tratamiento al paciente y tienen una sobrevida bastante prolongada, y no solo sobrevida, sino calidad de vida. Exacto. Mira, yo tengo, por ejemplo, que es un caso que incluso yo presenté en un congreso fuera del país. Yo tengo una paciente como estamos hablando de cáncer de sangre, con un mieloma múltiple, que tiene 21 años. Wow. 21 años, es la paciente más joven, más longeva con mieloma múltiple. 21 años. Ella se le diagnosticó en el 2002, y aún en este momento ella está en buenas condiciones. Ella me hizo una recaída, la tengo ahora en un nuevo esquema de tratamiento con un medicamento nuevo que estamos utilizando, y la paciente hasta el momento va muy bien. O sea que con las enfermedades hematológicas, específicamente con las crónicas, por ejemplo, con las leucemias linfocíticas crónicas, con la leucemia mieloide crónica, lo que se está tratando es como tener un paciente como un hipertenso. Tú eres hipertenso y tienes que tomar tu pastilla todos los días de tu vida durante toda tu vida. Eso está pasando, porque tenemos medicamentos que son por vía oral, que son muy efectivos, y a veces el paciente hasta muere de otra cosa y no de la leucemia. Eso en leucemias crónicas, ¿ves? Con las agudas es un poco no tan así, en todo el sentido de la palabra, pero en las crónicas eso es lo que se está llevando. El paciente como una enfermedad crónica que tiene que tomar una pastilla por toda su vida.
Porque antes morían bien pronto, antes Sí. la sobrevida era muy corta. Mira, para ponerle un ejemplo, un paciente antes con una leucemia mieloide crónica, el promedio de vida eran 4 años. Y era como el curso natural de la enfermedad. Daba la enfermedad, en ese tiempo se trataba con hidrea porque no teníamos más recursos. El paciente de una fase crónica llegaba a una fase aguda, se convertía en una leucemia aguda y el paciente fallecía. Eran 4 años. Hay pacientes que andan por ahí 10, 12, 15 años con su tratamiento, con buena calidad de vida, integrado a su trabajo, integrado a la sociedad y con una pastilla diaria tomándolo y está perfectamente bien. Así ocurre también con las leucemias linfocíticas crónicas. O sea que sí, han habido muchos avances, tanto en leucemias, en linfoma, en sentido general, en los cánceres de sangre. Claro, eso es muy positivo. Yo tengo un tío que vivió leucemia, un tío médico, y ya hace más de 25 años. Sí. Y claro, hicieron trasplante de médula, Claro. todo eso fue fuera del país, pero en ese tiempo, porque no se contaba como con tantas cosas, lo sacaron del país. Y está vivo, tiene más de 25 años, Sí. normal. Sí, hay pacientes Pasó su curados, proceso. totalmente curados. Pasó su proceso, Sí. pero está muy bien. Y en niños, por ejemplo, la leucemia, el pronóstico es mucho mejor que en adultos. En niños, claro, dependiendo del tipo histológico, de la extensión de la enfermedad, hay casos hospitales que te reportan un 80, hasta un 90% de curación. O sea que es mucho lo que se ha avanzado en hematología. Claro, claro. Yo, doctora, tengo una pregunta que no la voy a dejar pasar porque tengo que aprovechar su visita aquí en el programa. Como médico, ¿qué ganglio es sospechoso, doctora? Porque nosotros vemos adenopatías. ¿Qué tiempo tiene que tener una adenopatía para yo sospechar que pudiera tratarse? Porque, por ejemplo, a veces tengo pacientes con una adenopatía de cuello que tienen muchos años con esa adenopatía y no, la gente como no le molestan, los pacientes le dicen secas, otras veces, por ejemplo, en región inguinal. ¿Cuándo yo debo de enviar el paciente a consulta de hematología porque tenga una adenopatía? A veces no están llenos de adenopatía, tienen una adenopatía crónica. ¿Qué ganglio que realmente debe de enviarse a estudiar? Mira, yo entiendo que si tiene un paciente con una adenopatía, aunque piense que es una adenopatía benigna, debe enviarlo al hematólogo, porque a veces hay algunos tipos de linfoma, ¿verdad?, que no son muy agresivos y tienen un ganglio que puede tener tiempo, que no duele, Exacto. entonces que no molesta, pero cuando tú entonces haces la biopsia, te lleva la sorpresa. Es importante que cualquier paciente que tenga una adenopatía pues sea enviado al hematólogo para que éste sea evaluado. Ahora, si me dices, mira, hay un paciente que vino donde mí y tiene un ganglio pequeño que tiene 10 años, eso es poco probable que sea por enfermedad maligna, ¿ves? Eso puede ser un ganglio, sabes que los ganglios son órganos de defensa, que cuando hay un proceso infeccioso ellos se inflaman, Claro. para combatir la infección, pero luego que el proceso infeccioso pasa, ellos vuelven otra vez y remiten a su tamaño original. Pero hay algunos ganglios que se quedan aumentados de tamaño y se calcifican, y esos no crean problema. Pero hay que estar seguro que se trata de un tipo de ganglio así. Es un ganglio crónico que uno Sí, vea, que uno ve, sí. que de mucho tiempo que son ahí. pequeñitos, el mismo paciente te Ajá. dice, tú le mandas a hacer estudios, tú le mandas a hacer sus pruebas de laboratorio, a ver cómo están, y si todo está bien, tú dices, bueno, te seguimos observando. Pero ante cualquier duda hay que biopsiar, hay que Tomar hacer muestra. biopsia. Ujú. Doctora, estas nuevas pruebas que se están haciendo con el PET scan, ¿qué función tiene en el diagnóstico de estos tipos de cánceres? ¿Es útil el PET scan? Sí, es muy útil, porque el PEX te va a diagnosticar. Generalmente yo mando a hacer un PEX a cuerpo entero, entonces te dice dónde están las adenopatías y eso te sirve para tú poder estadiar el paciente. El estadio clínico, por ejemplo, en el linfoma es sumamente importante.
un estadio temprano, un estadio 1, el paciente tiene muchas probabilidades de curación. Sí. Mientras que si hay adenopatías generalizadas a nivel de cuello, a nivel mediastinal, a nivel de mesenterio, ya la situación es diferente, pero el PEX es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para poder estadiar a los pacientes. También lo utilizamos mucho en los pacientes con mieloma, porque los pacientes con mieloma hacen mucha infiltración ósea, entonces queremos ver hasta dónde es el grado de infiltración que tiene el paciente, para así también tratarlo e incorporar nuevos medicamentos, porque no es lo mismo un paciente con mieloma múltiple sin infiltración ósea que con infiltración ósea. Cuando hay infiltración ósea, entonces hay que poner medicamentos para proteger esos huesos. Claro, claro. Doctor, y hablando del trasplante de médula, que ustedes dos, doctoras, han mencionado varias veces, ¿de qué se trata? La gente oye la médula ósea, pero quizás no sabe qué es el tuétano, o sea, la grasita que está dentro de los huesos largos. Eso es lo que es la médula ósea. ¿Qué es un trasplante de médula ósea? ¿Cómo se hace? ¿Te sacan la sangre o te sacan una punción de médula ósea para introducir esas nuevas células trasplantadas? ¿Se meten a través de la médula ósea? ¿Se ponen por vía endovenosa? ¿Qué es un trasplante de médula y cómo se hace? Sí, hay varios tipos de trasplante. Tenemos el trasplante autólogo, que significa que las células las van a obtener del mismo paciente. Es un paciente, por ejemplo, que tiene un linfoma, que está en remisión. Este paciente se le da factor estimulante de serie granulocítica para que produzca suficientes glóbulos blancos, y luego esa misma médula es con punción de médula que se obtiene. Así como yo hago una punción en mi consultorio, lo único que la cantidad que se va a obtener es mucho mayor. Esa se conserva en una bolsita y se hace como si fuera una transfusión de sangre. El proceso del trasplante de colección de la médula es un procedimiento sencillo. El tema es todo lo que viene, porque hay un paciente que hay que prácticamente inmunosuprimirlo, dejarlo en 0 célula para que esas células que se van a trasplantar puedan funcionar. Cuando es halogénica, que es de un donante compatible hacia un paciente, es igual, se hacen pruebas de histocompatibilidad, porque hay que asegurarse que esa médula que va a trasplantar sea compatible con el que la va a recibir, y se le extrae por aspirado la médula, se conserva y se puede incluso hasta congelar, y en el momento adecuado que el paciente pueda recibirla, entonces se le administra. Es un proceso que no es difícil. El problema es las complicaciones que vienen post trasplante de médula, sobre todo en los trasplantes de médula halogénica de un donador compatible a un paciente, porque hay muchas complicaciones. Un paciente que se infecta fácil, hay que cubrirlo bien con antibiótico, hay que tenerlo en un lugar donde aislado completamente, aislado, una cápsula. Sí. Y es costoso. El trasplante de médula es un procedimiento costoso. En Estados Unidos un trasplante de médula te sale más de $300,000, mucho más. 18 millones de pesos más o menos, a un poco menos. Sí, el trasplante, pero todo lo que viene detrás de esto, todos los medicamentos y todas las cosas, usted ve, es costoso, pero sí es muy efectivo. Hay muchos pacientes que se han beneficiado, incluso que han curado con trasplante de médula. Yo tengo casos de pacientes con linfoma en estadio avanzado, donde luego de darle tratamiento de quimioterapia, un tratamiento le llamamos de salvataje, donde se le da una quimioterapia bastante intensa para prepararlo y hacer sus trasplantes, y el paciente lo tengo perfectamente bien, y ya tenemos más de 3 años que ha sido trasplantado, y está su último PEX está normal, y por ahí anda trabajando. Bueno, excelente. Sí. Usted dice trasplante, doctora, y yo pienso que es un trasplante igual como si fuera un trasplante renal o un trasplante de otro órgano.
ese paciente va a quedar con inmunosupresores toda su vida. Si es halogénico de otra persona, por ejemplo. Sí, tiene que utilizarlo, tiene que utilizarlo. Porque pienso que cuando hablamos trasplante y que de otra persona, sigue siendo para el cuerpo un ser extraño. Sí, entonces ese paciente va a quedarse con medicamento inmunosupresor el resto de su vida. Sí. Probablemente no el resto de su vida, dependiendo de cómo evolucione, pero sí por un gran tiempo va a tener que utilizarlo. El trasplante de médula ósea es un procedimiento muy, muy novedoso y que resuelve muchos casos, tanto de leucemia, linfoma, mieloma. En las tres patologías de sangre se utiliza. Aquí en Plaza de la Salud se está utilizando mucho para linfoma y para mieloma múltiple. Claro, pero esos casos son que ya no responden a la quimioterapia, son reacios, resistentes a la quimioterapia. Y a veces hay pacientes que desde que tú inicias, tú dices, un paciente joven, voy a tratarlo y de ahí es candidato a trasplante de médula, porque su sobrevida va a ser mucho mayor, va a ser un tratamiento mucho más específico, un tratamiento mucho más efectivo, podría decirle. Qué bien, muy interesante todo esto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a la doctora Paulina Ayala de Lamboglia, médico hematólogo, ¿verdad?, y medicina interna, por su presencia aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Muy interesante el programa, doctora. Sí. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes y recomendarle a los pacientes hacerse su chequeo, que a veces estas enfermedades no dan síntomas y a veces son hasta hallazgo casual de un hemograma. Sí, así es. Lo hemos vivido, doctora. Sí. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado otro domingo más aquí en Cinevisión, Canal 19, en Medicina de Cuerpo y Alma. Muchas gracias.